Buen día, bienvenidos a un nuevo encuentro del curso intensivo de gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva. Hoy es un día muy especial, no solo por contar con la compañía de la doctora Rosa Ramos, sino también porque la clase está dada en relación a que el servicio de gastroenterología del Hospital San Bernardo adquirió y tiene el manómetro de alta resolución, por lo que estamos muy felices de sumar un nuevo sector al servicio. Bien, dicho esto, voy a presentar a la doctora Rosa Ramos. Ella es médica especialista en gastroenterología, también es jefa del laboratorio de motilidad digestiva en el Hospital Británico y el Hospital de Alta Complejidad del Cruce en Buenos Aires. Es también directora del programa de fellowship de motilidad esofágica, docente también de la SAGE, FAGE y de la UCA. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y por también enseñarnos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Erika, y a los residentes. Es un honor para mí participar de este curso. Es un gusto y además estoy muy contenta de que la motilidad haya llegado a Salta con un equipo de alta complejidad y que los salteños puedan acceder a tener este tipo de instrumental y tener gente capacitada para eso, que no es fácil en esta época tener semejante aparatología. Así que felicitaciones al hospital, al grupo de residentes, bueno, y muy agradecida por la invitación. Vamos a hablar entonces sobre los trastornos motores del esófago, pero específicamente no cada uno de ellos para hacer un diagnóstico específico, sino cuándo pensar en estos trastornos motores, cuándo indicar el estudio para poder diagnosticar, y cuando uno piensa en los trastornos motores puede llegar al diagnóstico, y la cosa es pensarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Sabemos que los trastornos primarios de la motilidad esofágica se presentan en realidad con un espectro sintomático con diversos síntomas que pueden afectar al esfínter esofágico inferior y al cuerpo esofágico, ¿no? Estos trastornos se evalúan con diversas técnicas, como la dilución de bario, el trago, la seriada, la manometría, con o sin impedancia, pero en realidad es importante la evaluación de estos trastornos para poder evaluar algunos síntomas obstructivos y evidenciar y llegar al diagnóstico de síntomas como disfagia o regurgitación. Entonces, ustedes saben, el esófago tiene a ver si puedo tener el puntero, ahí está. El esófago tiene una estructura neuromuscular bastante compleja, es uno de los órganos más complejos del aparato digestivo, ya que tiene una peristalsis muy coordinada con una relajación deglutoria del esfínter esofágico superior e inferior, para transportar el bolo desde la faringe al esófago, ¿no? Tiene una fase esofágica de la deglución que consta de eventos coordinados a partir de una integración de mecanismos de control que involucran no solo al sistema nervioso central, sino al sistema nervioso entérico, al sistema periférico y el esófago con su musculatura, que consta de una capa muscular circular y longitudinal, que son mecanismos de control que la verdad que son muy interesantes porque son fenómenos motores desde la orofaringe que están sumamente coordinados para el transporte del bolo. En el peristaltismo normal, la amplitud de la presión, es decir, la contracción del esófago, alcanza un mínimo en la región del callado aórtico que coincide, a ver si les puedo mostrar, con una zona de transición de fibras musculares aisladas, que es una zona de debilidad y que divide la zona estriada de la zona del músculo liso. La ruptura de este peristaltismo o de la función de los esfínteres conduce entonces a síntomas específicos como por ejemplo la disfagia, ¿no? Entonces, fíjense que yo les quiero mostrar acá cómo, por ejemplo, una de las actitudes del esófago es la contracción del músculo longitudinal que produce un acortamiento del esófago, específicamente, por ejemplo, en la calasia, en donde este mecanismo de acortamiento es un mecanismo para vaciar el esófago. Y esto se ve muy bien en la alta resolución, porque si tuviéramos una convencional no podríamos ver este ascenso del esfínter esofágico inferior acortando toda la musculatura. Esto se llama shortening o acortamiento, ¿no? Mittal es un estudioso de la fisiología que tuve yo la suerte de estar con él en San Diego. Él evaluó
la correlación entre las contracciones de las dos capas musculares por ultrasonido, ¿no? De la longitudinal y de la circular, y mirando que hay una coordinación específica entre las dos capas y que temporalmente están alineadas. Sin embargo, por ejemplo, en la esofagitis eosinofílica, esta coordinación está alterada y por eso los pacientes tienen a veces una sintomatología muy específica de dolor torácico o de atascamiento, ¿no? Esto es lo que yo les decía, esta es la zona de la zona contracción, de la parte estriada del esófago, y esta es la parte de la musculatura lisa. En esta zona, que es el callado aórtico, es donde se juntan las fibras estriadas y del músculo liso y generan una zona de debilidad muscular que está perfectamente coordinada. Si esta zona tiene un espacio más de 5 centímetros, llamada break peristáltico, es donde se pueden producir síntomas, ¿no? O sea que antes, como fue evolucionando la manometría de alta resolución, se pensaba que este break, más de 2 centímetros, producía síntomas. Después se vio que no, que hasta 5 centímetros en realidad no va a producir ninguna sintomatología, y esta sería la configuración normal del esófago en la alta resolución. Acá está el esfínter esofágico inferior, y esto que ven acá como circulitos es el diafragma, que en este caso no está junto con el esfínter esofágico inferior, por lo cual hay un espacio entre el esfínter y el diafragma, que es la hernia yatal, que se puede ver en tiempo real mientras hacemos la manometría, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Es apasionante la función motora esofágica, ¿no? Porque en realidad se puede evaluar con una variedad de técnicas y todas son complementarias para llegar al diagnóstico. La manometría de alta resolución hasta el momento es el mejor método para el estudio de la función esofágica, es decir, de la fisiología y de los trastornos de la fisiología, ¿no? Y desarrolla parámetros que antes no podíamos evaluar en la fisiología del esófago, ¿no? Desarrolla parámetros y reclasifica trastornos, ¿no? Esta clasificación ya fue revisada varias veces, vamos por la versión número 4, y van excluyendo algunos parámetros anteriores que no tienen aplicación clínica, tratando de ser más objetivos con la clasificación y poder llegar más fácil a un diagnóstico, ¿no? Los trastornos de la motilidad, más allá de la acalasia, incluyen también ahora, por ejemplo, la obstrucción al flujo de salida de la unión esofagogástrica, que es un trastorno importante del peristaltismo, que en realidad no se sabe todavía si es una acalasia en evolución o en realidad es un trastorno específico del esófago, ¿no? Entonces, hay ahora un fuerte énfasis en respecto a los criterios de Roma que descartan, digamos, en descartar esta obstrucción mecánica como un mecanismo de generación de síntomas, ¿no? Por ejemplo, evidenciar la salida de la obstrucción descartaría un diagnóstico funcional porque puede representar una acalasia en evolución o una alteración mecánica. La fisiología de estos trastornos funcionales están focalizados en la alteración del proceso neural entre la activación periférica y la percepción de los síntomas esofágicos. Ustedes saben que la percepción de los síntomas es muy importante, incluso a veces en el paciente que tiene disfagia y estudiado Roma 4 tiene ya ahora el diagnóstico de disfagia funcional, que son esos pacientes que tienen disfagia y no podemos encontrar, a pesar de la alta resolución, a pesar del endoflip, un diagnóstico específico. Uy. Bueno, en forma generalizada, los trastornos se pueden clasificar en primarios y secundarios. Primarios son los que afectan específicamente al esófago, que son patrimonio de la alteración del músculo esofágico, y secundarios que son secundarias a una enfermedad sistémica. Las que más frecuentemente vemos es la esclerodermia. Nosotros tenemos mucha relación con los reumatólogos, porque incluso ahora en el Hospital de Cruz estamos haciendo un estudio en pacientes con diagnóstico reciente de esclerodermia, porque ustedes saben que la esclerodermia después están polimedicados y tienen, por ejemplo, medicaciones que afectan a la motilidad del esófago, como el sildenafil o los bloqueantes. Entonces estamos tratando de ver si los pacientes que tienen afectación del esófago tienen o no que ver con estas drogas que utilizan, si esto después complica o no la función esofágica. Es muy interesante porque no hay estudios de pacientes recientemente diagnosticados.
¿Cómo se clasifican en general? En general, no vamos a hablar específicamente de cada uno, pero se clasifican en trastornos mayores o trastornos menores, es decir, hipercontráctiles o hipocontráctiles, ¿no? Y en el medio está la acalasia y la obstrucción al flujo de salida. Los hipercontráctiles son el nutcracker anterior, en la manometría convencional era el esófago de nutcracker, ahora en la alta resolución se llama espasmo esofágico y esófago de Jackhammer. El Jackhammer es la contracción exagerada de la pared del esófago que produce sintomatología como dolor torácico y disfagia, ¿no? Y esto es el nombre propio de la hipercontractilidad en la alta resolución. Y después están los trastornos menores, la hipocontractilidad, en donde está la peristalsis fragmentada o inefectiva. Inefectiva es aquella contracción que no llega a un mínimo que se requiere para el transporte del bolo. El mínimo que se requiere es una presión de 30 milímetros de mercurio. Es decir, si el esófago logra tener 30 milímetros de mercurio en la amplitud, es decir, en la contracción del esófago, alcanza a empujar el bolo. Cuando esa contracción no llega a 30 milímetros, el bolo puede quedar estancado durante la dilución, con lo cual se hace el diagnóstico manométrico después de la inefectividad. Esta es la clasificación de Chicago, que es más o menos, es muy manométrico y es muy específico para los especialistas, pero solamente para contarles que existe esta clasificación y que depende de la peristalsis o del funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Lamentablemente, el esfínter esofágico superior no está en la clasificación de Chicago, y digo lamentable porque forma parte del esófago y además tiene que ver con mucha patología y está afectado, por ejemplo, en la acalasia y está afectado en la esclerodermia, pero todavía no se lo ha incluido en la clasificación de Chicago. Fíjense la manometría de alta resolución, qué interesante cómo nos explica la anatomía del esófago. Este es el cuerpo del esófago. Acá, por ejemplo, no hay break, está todo, digamos, unido, se ve casi junto a la unión del estriado con el liso. Esta es la apertura del esfínter esofágico superior, este es el cricofaringio, y este es el esfínter esofágico inferior con la relajación deglutoria. Fíjense que uno puede agregarle las líneas convencionales para ver bien la amplitud, la onda de la amplitud, la relajación del esfínter inferior, y después, una vez que se relaja, vuelve a tener su contracción de reposo. Y también se le puede agregar la impedancia en la manometría, que nos aporta mucha información acerca del transporte del bolo. Esto violeta es el líquido que le estamos dando al paciente, es la ingesta de líquido. Cuando el paciente traga, ese líquido se aclara, se blanquea, fíjense que va todo al estómago, y entonces acá estamos viendo una deglución efectiva. Fíjense acá cómo queda limpito y no queda nada de líquido en el cuerpo esofágico. Entonces nos aclara muchas cosas. Esto se puede superponer o poner separado. Acá tenemos el campo de la impedancia y acá está la manometría. Nosotros entonces acá vemos toda la peristalsis, acá vemos el transporte del bolo. Esta es la relajación del esfínter esofágico inferior, cada vez la relajación deglutoria, ¿no? Cada vez que el paciente traga, se relaja. Y se ve en tiempo real, podemos diagnosticar mientras estamos haciendo la manometría, podemos hacer maniobras de provocación, y hay mucha patología que se diagnostica cuando estamos haciendo el estudio. Por ejemplo, la rumiación, que ahora les voy a mostrar. Hay 3 métricas clásicas del software, que es la presión de relajación integrada, la integración contráctil y distal y la latencia distal, que con esos 3 parámetros podemos hacer los diagnósticos. El IRP o la relajación integrada habla de la unión gastroesofágica. Los conceptos son más fisiológicos, es decir, no hablamos del esfínter esofágico inferior, hablamos de la unión esofagogástrica. Entonces, como funciona como una unidad funcional que se relaja en conjunto cuando el paciente traga, entonces ahora estamos hablando ya de funciones. No se habla más de la amplitud de la onda de contracción del esófago, sino de una contracción integrada, que integra el tiempo, la velocidad de conducción y la amplitud. Es decir, es un conjunto de medidas que se facilita y que se puede medir en forma integral.
lo cual también facilita el aprendizaje para la gente más joven. Nosotros aprendimos en manometría convencional y realmente era más complicado, no era tan gráfico y era mucho más específico, ¿no? Ahora es más gráfico, más generalizado y mucho más fácil para aprender. Pero yo sigo insistiendo que el concepto inicial de la manometría convencional para el que hace manometría, ¿no? Debería ser, digamos, desde el comienzo, de la época de Castelli, ¿no? Nosotros también hacemos, cuando no nos queda muy claro el diagnóstico, hacemos pruebas de provocación durante el estudio. Por ejemplo, las degluciones múltiples. Fíjense que le damos traguitos chiquititos, muchos tragos, 5 tragos de 2 mililitros en este caso, para ver qué pasa con la relajación del esfínter esofágico. O sea, se tiene que manifestar mejor la relajación y por otro lado, hacer una onda de contracción. Fíjense que cuando el esófago actúa en forma repetida, hay una inhibición de glutoria que es normal. Cuando nosotros provocamos la deglución repetitiva en el esófago, no hay tiempo para que se transmitan las degluciones, por lo cual se produce esta inhibición de glutoria. Que cuando suspendemos las degluciones múltiples, se hace una deglución final intensa, a veces más intensa que las degluciones simples. Esto es una prueba que nosotros hacemos en algunos pacientes, que se hace en general en todo ahora, ¿no? Pero en algunos pacientes es clave hacerlo, por ejemplo, en los pacientes con inefectividad. Los pacientes con esclerodermia no tienen respuesta a la deglución múltiple. Y esta respuesta nos está hablando de que el paciente tiene una reserva peristáltica buena, que en caso de ser quirúrgico, por ejemplo, en una funduplicatura, no va a tener disfagia, porque va a tener fuerza de contracción para vencer el bolo y vencer la obstrucción leve que va a tener en la funduplicatura. Por otro lado, está la prueba de rapid drink o degluciones rápidas, que esta prueba se hace únicamente cuando uno sospecha acalasia o obstrucción al flujo de salida. Son muchas degluciones, se le da en general 150 a 200 mililitros en un vasito que el paciente trague rápido para ver si hace o no una relajación manifiesta del esfínter esofágico inferior, ¿no? Este protocolo en realidad está estandarizado para todos los pacientes que se someten a una manometría de alta resolución porque proporcionan datos de apoyo respecto a los diagnósticos y proporcionan una evaluación de la reserva peristáltica, como recién les dije, en el marco, por ejemplo, de una manometría o de una motilidad ineficaz. En los individuos sanos, las dos pruebas también aumentan la inhibición de la deglución, aboliendo el peristaltismo en el cuerpo esofágico y produciendo esta relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Con lo cual estas respuestas, si están incompletas o ausentes, por ejemplo, en pacientes con acalasia o con espasmo esofágico, ¿sí? Estas maniobras identifican reservas contráctil o disfagias con sensibilidad y especificidad de entre el 60% más o menos. Por lo tanto, la presencia de la inefectividad o hallazgos en las múltiples degluciones puede alterar el tipo de funduplicatura que uno le puede ofrecer al paciente. Entonces, el cirujano va a estar sabiendo si tiene o no respuesta. Nosotros tenemos que informarle para ver qué tipo de funduplicatura va a ser. Bueno, los trastornos motores, fíjense cómo son fácilmente identificables en la alta resolución. Acá estamos viendo solo acalasia. Acalasia subtipo 1. Fíjense que en todas las acalasias la ausencia de relajación es el típico criterio de acalasia. Nosotros, acalasia en griego significa ausencia de relajación. Si no tiene ausencia de relajación, no es una acalasia. Ahora, si tiene ausencia de relajación, después vemos el cuerpo, ¿no? Hay ausencia de peristalsis. En este caso hay ausencia de peristalsis y de presurización, por lo cual es el tipo 1 o subtipo 1 de acalasia. Si hay presurización y hay algo de respuesta mínima, no peristáltica, pero sí presurizada del esófago, es el tipo 2. Y esta es el aumento de la contracción del esófago, que es la tipo 3 y que es la que estaría indicada la indicación del POEM específica, que es la tipo 3. ¿Por qué? Porque si uno le hace una funduplicatura solamente, o una miotomía, perdón, con funduplicatura, el paciente va a seguir teniendo dolor torácico por esta
contracción exagerada que tiene en el cuerpo esofágico. Y no se puede hacer una miotomía larga desde el punto de vista quirúrgico. Entonces necesita sí o sí hacer un corte de la musculatura circular un poco más larga de la que se hace quirúrgicamente. Después tenemos, fíjense acá, el espasmo del esófago, ¿sí? La inefectividad, fíjense cómo se diferencia fácilmente, y la hipercontracción del esófago o el jackhammer, cómo aumenta la contracción. Fíjense qué diferencia entre la inefectiva y la muy efectiva o aumentada. Entonces, son muy gráficas y son fáciles de identificar cuando uno está haciendo una clase, ¿no? Pero después en la vida real a veces no es tan fácil, porque hay criterios específicos que tienen que cumplir. Por ejemplo, para que sea un subtipo 2 tiene que tener el 20% de las degluciones, es decir, 2 de 10 degluciones que tengan presurización. Y a veces los pacientes no hacen lo que dice Chicago, ¿no? Hacen lo que quieren. Entonces ahí se nos complica. Bueno, los criterios de acalasia ustedes más o menos ya saben. Seguramente ahí deben tener acalasia chagásica, ¿no? No sé, acá en Buenos Aires vemos muy poco. Eh, sí hay mucha acalasia chagásica en Brasil. Nosotros vemos acalasia idiopática, que es, los criterios son ausencia de peristalsis del cuerpo esofágico y alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior. No tiene que tener relajación para hacer el diagnóstico, como dije, de la acalasia. Las guías recomiendan que cuando un paciente tiene disfagia a sólidos y líquidos, regurgitación sin respuesta a los IVP, sospechar acalasia, sospechar. Porque a veces los pacientes, nosotros recibimos muchos pacientes en el hospital porque tenemos una unidad de patología esofágica en donde vienen de años tratados como trastornos psicológicos o como reflujos sin respuesta. Y no son reflujos sin respuesta, son acalasias, la regurgitación nocturna, la regurgitación diurna, la disfagia, a veces es intermitente, o el dolor de pecho, tienen que sospechar acalasia. La disfagia a veces es difícil porque el paciente que tiene disfagia crónica de mucha evolución se acostumbra a comer mal, se acostumbra a vivir mal, no tiene una pérdida de peso aguda, sino que es progresiva, intermitente. Entonces a veces no se piensa, porque el paciente tampoco dice que tiene una disfagia específica. Hay que dirigir a veces el interrogatorio para darnos cuenta de que el paciente podría tener una acalasia. Y sencillamente con un trago de bario, con un tránsito esofágico, podemos evidenciar, por ejemplo, la falta de apertura del esfínter esofágico inferior o cardial, ¿no? Falta de apertura, digo, en la placa, ausencia de relajación en la manometría. No podemos decir ausencia de relajación radiológica, porque no estamos midiendo presiones. Lo que vemos acá es falta de apertura cardial. Esta es la clasificación del argentino Rezano Malenchini, que subclasificó la acalasia radiológica en 4 grados. El grado 1 es cuando hay solamente un enlentecimiento del vaciamiento. Fíjense que hay un nivel y eso es muy fácil de ver cuando uno está con el paciente mirando la radiografía. Y hay una falta de apertura cardial. El grado 2 ya tiene dilatación y ausencia de cámara gástrica. El grado 3 de Rezano Malenchini tiene ya una rodilla que en general es epifrénica. El grado 4 es ya cuando tiene más de una rodilla, fíjense, ¿no? Y tiene, por supuesto, ausencia de cámara gástrica, una imagen pseudotumoral en el hemitórax superior derecho. Fíjense que parece un aumento de la parte, digamos, del hilio cardiológico y no es todo el esófago. Y por ejemplo, en este caso, que bueno, estos pacientes que yo puedo ver a veces, que son pacientes con grado 4 de muy larga evolución, ya es un esófago que parece un colon, parece colonizado, ¿no? Es muy grande y muy dilatado. Ese es el grado 4 de Rezano Malenchini. Bueno, a ver. Ya. Bueno, y les cuento el esófago de Jack Hammer, que es la hipercontracción. Fíjense cómo se ve tan importante esta contracción del esófago. Es tan importante y tan fuerte que al paciente no le permite tragar.
no le permite que pase el bolo por la causa opuesta de la inefectividad, ¿no? Es tan fuerte la contracción que no deja pasar el bolo. Esta es una pacientita que tuvimos nosotros en el hospital de 14 años, que fue la más joven que tuvimos, y que incluso está publicada. Hicimos una publicación porque fue una de las más jóvenes en que le hicimos un POEM. Esta paciente, esta es la manometría pre-POEM y esta es la manometría post-tratamiento, post-POEM. Fíjense cómo las fibras musculares ya no tienen esa contracción y conservan un peristaltismo y una relajación del esfínter, pero la pacientita podía tragar, ¿no? Muy interesante. Bueno, nosotros tenemos que pensar en un trastorno motor cuando el paciente tiene pirosis y regurgitación, que son síntomas de enfermedad por reflujo. Dolor torácico, que también es un síntoma de enfermedad por reflujo, que es poco específico, porque en realidad el dolor torácico puede tener la enfermedad por reflujo, la acalasia, la esofagitis eosinofílica, es decir, es bastante poco específico, pero sí el dolor torácico no cardiogénico, estamos hablando, ¿no? Entonces es bastante poco específico, pero sí hay que pensar respecto a algún trastorno de la motilidad. Y la disfagia es un síntoma común que se presenta en una amplia gama de etiologías también y que se clasifica inicialmente como una disfagia que puede ser obstructiva o no obstructiva, que es la dificultad para tragar en ausencia de cualquier evidencia anatómica de estenosis del esófago, ¿no? Que está determinada primeramente por la evaluación radiológica o endoscópica. Recientemente este término de disfagia no obstructiva se utilizó para evidenciar la ausencia de un trastorno de motilidad que puede resultar como una obstrucción al tránsito del bolo, por ejemplo. Por eso es importante encontrar un método estandarizado para evaluar la disfagia esofágica. La hipomotilidad también puede conducir a la fragmentación de los segmentos de contracción, lo que yo les decía, el break de pequeñas o grandes segmentos, y eso conducir a una disfagia, ¿no? Por lo tanto, la hipomotilidad también puede incluir muchas alteraciones, incluso la hipotensión del esfínter esofágico inferior, que se ve muy frecuentemente en pacientes con enfermedad por reflujo, ¿no? Entonces, estos síntomas son, digamos, sugerentes de patología esofágica, a veces de reflujo, y el reflujo también merece ser estudiado más específicamente, porque a veces, como les decía, la pirosis y la regurgitación pueden ocultar una acalasia no diagnosticada. El dolor torácico está relacionado en general con el espasmo esofágico, pero los pacientes con trastornos motores esofágicos comúnmente presentan esta alteración de la disfagia o la regurgitación o síntomas perceptivos como el dolor torácico, ya que hay etiologías estructurales como por ejemplo la inflamación de la mucosa en la esofagitis o el estrechamiento que deben ser excluidos antes de hacer una manometría. Por eso ahora vamos a ver cuándo nosotros pedimos una manometría. Pero lo que les quería decir es que en realidad es muy poco frecuente el espasmo esofágico. 1 a 2% de los estudios manométricos. En nuestra estadística en el hospital, el 1.3 de los pacientes de 450 manometrías que yo tengo en el Hospital del Cruce, el 1.3 fueron espasmos esofágicos. Es decir, es bastante poco, pero sí se merece, digamos, estudiar, ¿no? Hay que ver cuál es la causa. Fíjense cómo se ve radiológicamente un espasmo. Es muy, a veces este espasmo radiológico no siempre es por el espasmo, sino también puede ser por una acalasia subtipo 3. Hay que ver, el cuerpo esofágico se comporta como quiere, no como nosotros queremos, ¿no? Sino que hay que evidenciar qué es lo que le pasa a la deglución, qué es lo que pasa con la disfagia y el dolor torácico, porque además son intermitentes y de intensidad variable. Esta disquinesia que se encuentra en la radiología, tenemos que evaluar siempre qué pasa con el tránsito y qué pasa con el cardias, ¿no? Que son diferentes en las patologías motoras. Y fíjense la disminución, la peristalsis fallida o débil, la inefectividad, cómo cambia y cómo se puede ver en la manometría. La enfermedad por reflujo es la típica causa que puede provocar la hipomotilidad a través del contacto directo con el ácido gástrico, causando injuria e hipomotilidad, ¿no?
y se puede exacerbar con la esofagitis erosiva, ya que esto disminuye el aclaramiento del ácido que sube, entonces genera una predisposición para que disminuya la motilidad. O sea, es un círculo vicioso. El ácido altera la motilidad y la motilidad empeora el aclaramiento en los pacientes con reflujo. Fíjense como acá vemos el superior, esta es la impedancia, y fíjense cómo permanece el líquido, que es el agua que le damos al paciente, agua o a veces fisiológico, cómo permanece en el cuerpo del esófago sin aclarar. Esta es la superposición de la impedancia. Fíjense cómo no tiene fuerza el esófago para poder hacer el aclaramiento. Esto es muy grave cuando el paciente en vez de agua tiene ácido. Esta permanencia del ácido, ustedes saben que la enfermedad por reflujo está generada por el contacto del ácido con la mucosa esofágica. A mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad de erosión, de lastimar, de empeorar la motilidad y de generar incluso un esófago de Barrett. Es decir, que el 93% de los sujetos tienen al menos una zona de defectos y la sola presencia de esto no implica, digamos, la presencia de la alteración implica una alteración de la motilidad, ¿no? Y después, miren acá cómo permanece el bolo. Le voy a mostrar cómo es la diferencia, cómo se ve en la manometría. Esta es una peristalsis totalmente normal y fíjense cómo se ve una acalasia, ausencia de relajación y una ausencia de peristalsis. Cómo se ve una peristalsis débil. Este es el break que yo les decía, la diferencia entre el estriado y el liso. Y vamos entonces ahora a ver cómo evaluamos, cuándo le tenemos que pedir a Erika que haga una manometría. Primero tenemos que pensar, ¿no es cierto? Pensar en los trastornos motores. Incluso en la endoscopía, cuando es normal, la endoscopía normal nos está hablando de, si el paciente tiene disfagia, siempre hacer una biopsia del esófago, al menos del superior y del medio. No siempre del inferior, porque el inferior, si nos da eosinófilos, puede ser secundario a un reflujo. Entonces, la indicación para descartar una esofagitis eosinofílica es solamente el tercio superior y medio. La placa con bario, la manometría, el tránsito con radionúcleo y la impedancia o el endoflip, finalmente, que hay poco, pero bueno, es algo, todos son complementarios y cada uno proporciona diferente información, ¿no? Y se evalúan usando diferentes técnicas, pero hay muchas de las técnicas, como por ejemplo la radiología, que a veces pasan de largo y van directamente a la manometría, cuando es muy importante la función en tiempo real del tránsito del esófago. El algoritmo de estudio, ustedes lo saben como gastroenterólogos, en una disfagia o en un trastorno de la dilución, siempre la modalidad diagnóstica es primera la endoscopía, que es para descartar una disfagia obstructiva, específicamente del tipo mecánico, ¿no? No es, digamos, es un requisito para la evaluación de los pacientes con sospecha de dismotilidad, porque puede permitir la visualización directa de la mucosa, excluir alteraciones benignas como la estenosis péptica, la hernia de hiato o el anillo de Yasky, la esofagitis eosinofílica y alteraciones de la anatomía, ¿no? Entonces, y por supuesto, excluir condiciones malignas que pueden conducir a alteraciones de la motilidad secundaria, pero ya no tiene indicación de manometría. Por eso siempre es mandatorio hacer una manometría, hacer una endoscopía como primera opción en un paciente con trastornos, con cualquiera de los síntomas que dije recién, ¿no? Pirosis, regurgitación, dolor torácico o disfagia. Incluso con red flag. Si hay síntomas de alarma, pérdida de peso, cualquiera de los síntomas de alarma también tiene primera indicación de endoscopía. Y ahí descartamos, primero si la lesión es benigna, si no hay lesiones, entonces ahí sí seguimos el estudio. Descartamos la disfagia obstructiva, excluimos alteraciones benignas, como lo que les dije del Yasky, ¿no? Biopsias para esofagitis eosinofílica y excluir las condiciones malignas. Entonces, seguimos al segundo estudio, ¿no?
Y lo que les iba a decir, la atención cuidadosa del diámetro del esófago también cuando estamos haciendo la endoscopía, mirar, quedarse un ratito para ver el tono del esfínter esofágico inferior, de ver si hay retención de saliva, si hay aumento de las contracciones, si hay un esófago traquealizado, quedarse un ratito y mirar, ¿no? Si no hay, digamos, retención de saliva o hay líquido acumulado. Digamos, es interesante poder hacerlo y tomarse el tiempo. Y bueno, llegamos al esofagograma, que a mí me encanta porque da mucha información. La imagen radiográfica con el contraste de bario ingerido para evaluar el transporte del bolo, ver desde el esófago hacia la luz, es un importante complemento diagnóstico para los pacientes con disfagia. Identifica cualquier lesión estructural, por ejemplo, neoplasias, lesiones hernia yatal, pero también trastornos de la motilidad, como por ejemplo un espasmo o una calasia. La sensibilidad del esofagograma para los trastornos de la motilidad es del 70% casi, entre el 60 y 70%. Es decir, como les mostré recién, miren este paciente que tenía, aparte del espasmo y ondas terciarias y espasmo esofágico, un divertículo ahí en el lateral del esófago, ¿no? O sea, da mucha información y es interesante. Y yo les quiero agregar lo del vaciamiento esofágico, que no se hace en muchos lugares, es sumamente sencillo y nos da mucho aporte, digamos, es muy sensible. Es un test diagnóstico sensible que es para monitorear, por ejemplo, la respuesta al tratamiento de una acalasia, el diagnóstico o de la obstrucción al flujo de salida. En la acalasia puede ser el mejor indicador para incluso el diagnóstico y la remisión clínica. Porque fíjense ustedes que es darle al paciente 150 mililitros de bario líquido y hacer solamente un control, una radiografía al minuto, a los 3 y a los 5 minutos. Entonces, cuando el paciente tiene disfagia o tiene alguna sospecha clínica de acalasia, le damos un trago de bario, 200, siempre tiene que ser estandarizado. Si le dan 150, a todos 150. Porque después el control del post-tratamiento se hace con la misma cantidad de líquido. Y se hacen las 3 placas. Fíjense ustedes como acá vemos la columna varitada, que en realidad se debería medir acá, porque todo esto que está acá es comida, ¿no? Que el paciente tiene en el esófago. Y nosotros lo medimos con una reglita antes y después del tratamiento. Fíjense este paciente después de la cirugía. A los 3 minutos, a los 5. Este es a los 3 y a los 5. Es decir, antes y después del tratamiento. Y es mucho más fácil porque ustedes saben que no hace falta hacer una manometría posoperatoria en la acalasia. Con esta simple radiografía podemos evaluar cómo fue su tratamiento, si realmente está bien. Incluso nosotros hacemos este tránsito, este vaciamiento, en pacientes con acalasia operados después de 5 o 10 años, porque incluso a esa altura dicen que están bien y tal vez no estén tan bien como ellos dicen. ¿Cómo los evaluamos? Con un vaciamiento esofágico minutado. A veces el paciente, como saben, en la acalasia o los trastornos de la motilidad están muy acostumbrados a tragar mal. Entonces, nosotros le hacemos este vaciamiento y podemos evidenciar si realmente tiene un vaciamiento esofágico normal, completo o no. Yo les traje, hay millones de artículos respecto al tránsito varitado. Esto está publicado por Baesi hace muchos años. Y en este artículo solamente les quiero mostrar cómo ellos hicieron con tableta de bario, no con el líquido, y miden la altura y el ancho del esófago, ¿no? Y entonces miran y subclasificaron las acalacias de acuerdo al tránsito y al éstasis, que dicen ellos que fue significativo, o sea, más ancho y más retención varitada en los tipos 1 y 2 de acalasia, porque son los que tienen, digamos, menos contracción en el cuerpo del esófago. Sin embargo, la tipo 3 y la obstrucción al flujo tuvieron menos porcentaje de retención. En los pacientes que tienen la obstrucción al flujo, que ahora es una nueva entidad, que ahora les voy a mostrar una plaquita,
es el paciente que tiene peristalsis, pero que tiene alteración del vaciamiento o tiene alteración de la relajación o alteración del IRP, que es la unión esófago-gástrica, ¿no? Entonces, haciendo un vaciamiento, digamos, podemos incluso ver que preserva el peristaltismo, pero puede ser la base de una alteración del flujo de salida, ¿no? Tiene que tener a los 5 minutos, por ejemplo, a los pacientes que tienen el peristaltismo alterado, tienen más probabilidad de tener vario residual a los 5 minutos los que tienen un peristaltismo alterado, si a los 5 minutos todavía no vaciaron toda la columna varietada. Bueno, y llegamos a la manometría, por fin. ¿Vienen bien? ¿Estoy hablando con todos o estoy hablando sola? Estamos, Doc. Ah, porque como no los veo. No, no, todo perfecto. Bueno, ¿hasta ahora vienen bien? ¿Tienen alguna Muy pregunta? bien. ¿Quieren preguntar hasta acá? Ya falta poco. No, al final le hacemos las Bueno, preguntas, Doc. cómo Gracias. no. Entonces, llegamos a la manometría esofágica, que como ustedes saben, es el gold estándar para evaluar la disfunción motora del esófago, ¿no? Cuando se combina con la impedancia, como yo les mostré, aumenta la ganancia diagnóstica, obviamente, ¿no? Tiene mucha capacidad para evaluar la presión intrabolo, es decir, para ver la presión que ejerce el bolo para poder saltear la unión esófago-gástrica. Es muy interesante porque hay también aumento de presión intrabolo que podemos evidenciar y la capacidad para evaluar el tránsito del bolo en relación a las propiedades manométricas. Por ejemplo, hay ciertos trastornos centrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, que afecta la peristalsis del músculo liso y a veces la disfagia de un paciente sin diagnóstico de Parkinson, nosotros podemos ya ver una alteración manométrica antes de que tenga el diagnóstico de Parkinson. Nos ha pasado mucho de hacer manometrías en pacientes que tienen peristalsis inefectiva sin diagnóstico de nada, porque ustedes saben, ahora les voy a mostrar, en los pacientes normales también puede haber inefectividad, pero podemos hacer un diagnóstico manométrico de inefectividad que nos llame la atención si el paciente está con disfagia, los mandamos al reumatólogo y son esclerodermias aún no diagnosticadas, ¿no? Cual es muy interesante. Con la impedancia agregada a la manometría, es recomendable tener un manómetro de alta resolución que además tenga impedancia. Están disponibles porque la capacidad adicional para evaluar la presión del bolo y el tránsito en relación a las propiedades manométricas es muy interesante, aunque comercialmente los sistemas disponibles proporcionan informaciones similares con diferentes tecnologías, ¿no? Pero es muy interesante que pueda tener impedancia el manómetro, como les mostré, ¿no? Agregada a la manometría aporta más información respecto al tránsito completo o al tránsito incompleto del bolo, ¿no? Es es complementaria, ¿no? ¿Y cuándo yo voy a pedir una manometría? ¿En qué pacientes pedimos? Me parece interesante que esto se acuerden, ¿no? ¿Cuándo nosotros vamos a ir a pedir una manometría de alta resolución? Ahora la verdad es que la manometría es de alta resolución. Casi no hay manometría convencional. Hace aproximadamente 10 años que no se aceptan más trabajos con manometría convencional. En la DDWIC, por ejemplo, ya no aceptan. Hace muchos años, ¿no? Con lo cual, yo creo que no va a dejar de funcionar en los lugares donde todavía tienen manometría convencional. ¿Cuándo pedimos la manometría de alta resolución? En una disfagia, por supuesto, cuando no está explicada en la endoscopía, cuando no tenemos lesiones endoscópicas, ni benignas ni malignas. Cuando hay un dolor torácico no cardiogénico. El dolor torácico hay que interrogar al paciente, hay que dirigir el interrogatorio, porque el dolor torácico suele ser intermitente. Por ejemplo, en la esofagitis eosinofílica, por ejemplo, en el espasmo. No siempre el paciente dice tengo dolor. Entonces nosotros si sospechamos, si preguntamos, ¿alguna vez tuviste dolor o tenés dolor de tórax o de pecho? Y eso es interesante poder dirigirlo porque a veces el paciente, tanto como la disfagia, lo consideran un síntoma habitual y no lo cuentan. Evaluamos la motilidad en las enfermedades sistémicas, diabetes, hipotiroidismo, esclerodermia, sin dudarlo. En estos pacientes hay alteración de la motilidad esofágica y nos ayuda
a evidenciar este trastorno y poder ayudar al paciente a que no tenga, por ejemplo, en la esclerodermia, darle pautas de dieta, darle pautas de cuando se acuesta, darle pautas de cómo comer. Incluso los pacientes con esclerodermia tienen poca salivación, con lo cual el aclaramiento del ácido empeora. Y si uno no le explica bien qué es lo que tiene que hacer, pueden llegar a una esofagitis erosiva, y la esofagitis erosiva en un paciente con motilidad inefectiva es grave porque tardan muchísimo en mejorar porque no tienen motilidad justamente, ¿no? En la evaluación previa a una cirugía antirreflujo, seguramente sí o sí, ahora no se concibe que los pacientes sean operados sin manometría previa, porque nosotros vemos pacientes que han sido operados con una funduplicatura y han tenido una acalasia, entonces el paciente nunca más traba. Entonces, como le dije, la acalasia se superpone con la enfermedad por reflujo. Por favor, no manden a operar a un paciente sin una manometría. Jamás. Porque ya esto, en esta época, en este siglo, no se puede hacer. En seguimientos, el otro punto es seguimiento de pacientes con síntomas persistentes después del tratamiento para enfermedad por reflujo. El paciente que no responde, el paciente que no está bien con sus síntomas en una enfermedad por reflujo. Primero le hacemos la manometría para ver que no tenga otro trastorno motor asociado o que no tenga un trastorno motor asociado a la enfermedad por reflujo, y también para medir la altura del esfínter esofágico inferior para eventualmente hacer una pH impedancio o una pH de 24 horas. Estas pH impedancio necesitan ser medidas porque se coloca el catéter a 5 centímetros por arriba del margen proximal del esfínter esofágico inferior. Y por último, cuando obviamente sospechamos un trastorno motor, un espasmo, una acalasia, es mandatoria. El diagnóstico es manométrico. De cualquier trastorno motor, el diagnóstico es manométrico. Entonces ahí sí o sí necesitamos una manometría para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Este es un trabajo que yo les quería mostrar, donde yo participé. Yo estoy en el grupo mundial de manometría y de impedancio. Nosotros hicimos hace unos años, en el 2022, un grupo internacional. Mandamos todos nuestros pacientes normales para poder ver cuáles son los parámetros de normalidad y cuáles son los trastornos motores que podemos encontrar en pacientes sanos. Y fíjense que de 469 estudios que pudimos lograr juntar, estos estudios fueron evaluados por otro grupo, aparte de lo que nosotros ya mandamos, se reevaluaron por expertos nuevamente en Europa, y para tener criterios más, digamos, uniformes. Fíjense, solamente el 74% tenía manometría normal. No hubo acalasias, por supuesto, en pacientes normales, pero sí hubo motilidad esofágica inefectiva, que fue el trastorno motor más frecuente en este grupo de pacientes sanos, de normales, de pacientes sin alteraciones sintomáticas. El 15% tenían motilidad inefectiva. Y la obstrucción al flujo de salida fue un porcentaje menor, pero también hubo, digamos, en los pacientes sin síntomas. Eran pacientes sin síntomas, ¿no? Fue un gran esfuerzo, digamos, para evaluar sistemáticamente datos normativos entre regiones, países y sistemas de manometría. En realidad, se subclasificaron después en los 3 grandes grupos de manometría que hay. Uno es el Diversatec, el MMS y el Medtronic. Entonces nos pusimos a definir normas para analizar este tipo de estudios en estos voluntarios asintomáticos a través de todas las regiones del mundo. Fue muy lindo haber participado. Para mí fue un honor que me hayan contado, y además poder hacer este grupo de normales, ¿no? De mucha gente, de muchos voluntarios. Ustedes saben, acá en la Argentina es muy difícil hacer estudios de normales, porque todos los estudios pues hay que compararlos. Uno puede evidenciar o querer hacer un trabajo, pero hay que compararlo con el grupo de normales de nuestra región. Entonces, para mí fue importante poder hacerlo. Lo pude hacer en el Hospital del Cruce, hice manometrías e impedancios normales. Están las dos publicadas, ¿no?
pero es muy interesante. Bueno, solamente para que sepan de qué estoy hablando cuando digo obstrucción al flujo de la unión esófago-gástrica, ¿no? Es el paciente que tiene motilidad normal, es decir, peristalsis normal, pero alteración de la unión esófago-gástrica. Hay algo que está obstruyendo a nivel de la unión esófago-gástrica, puede haber presión intrabolo, que es esta rayita, y en general son obstrucciones funcionales. En general los pacientes, si nosotros le hacemos un control, el control es normal. Vimos muchos pacientes con obstrucción al flujo por COVID, y que después en el control manométrico no tenían nada. Entonces, la bibliografía de esta patología dice que en realidad hay que tener mucho cuidado para hacer una intervención terapéutica, porque es un manejo en que los pacientes tienen una clínica relevante, pero que es variable, y que para hacer una terapéutica hay que basarse un poco en la clínica, en la gravedad de los síntomas y en la manometría. La dilatación endoscópica, por ejemplo, puede proporcionar un alivio sintomático de esta sintomatología o la toxina botulínica, pero hay que tener mucho cuidado porque en general los pacientes mejoran con el tiempo, solos, sin tratamiento. Hay que descartar que estos pacientes no estén tomando opioides durante, ahora les voy a mostrar una placa de los opioides, también ellos alteran la unión esófago-gástrica. Y también no sabemos todavía si este nuevo hallazgo manométrico es un camino de ida hacia la acalasia, o son pacientes que están por hacer una acalasia. No está todavía eso confirmado, ¿no? Bueno, esta es una diapositiva que les traje para ver, digamos, cómo duran los trastornos motorios, cómo van cambiando, por eso a partir de esto del tránsito de la obstrucción al flujo, ¿no? Estos son pocos pacientes, pero fíjense que los pacientes tenían un diagnóstico y que después mostraron o progresión a un trastorno o una regresión motora. Es decir, es muy difícil a veces ver esos pacientes borderline, ¿no? Que no tienen un diagnóstico preciso, como por ejemplo los de la obstrucción al flujo. Hay que seguirlos, evaluarlos para poder llegar. Incluso el espasmo a veces puede llegar a una acalasia. Hay algunas publicaciones que dicen, yo en general no vi nunca tengo 30 años de hacer, no, 30 no, pero 20 sí de hacer manometría, y no vi nunca que haya rotado un espasmo a una acalasia, pero está descrito, ¿no? Por eso el diagnóstico de los trastornos motores del esófago usando manometría de alta resolución puede requerir diagnóstico, intervenciones médicas, endoscópicas, quirúrgicas. Sin embargo, antes de cualquier intervención, la durabilidad del diagnóstico, los hallazgos de la manometría, la clínica, objetivar bien, digamos, salvo que sea un diagnóstico claro como una acalasia, ¿no? O un espasmo. Pero cuando son borderline, esperar, ver cómo evoluciona el paciente y después decidir la terapéutica. Y acá, fíjense, les traje desde el mismo artículo cómo cambia manométricamente el paciente. Por ejemplo, mejoran al cambiar el estilo de vida, al usar antidepresivos tricíclicos, al duplicar la dosis de ILVP, por ejemplo, en la peristalsis inefectiva o en el espasmo, que puede ser por reflujo. Duplicando la dosis del IVP pueden mejorar, agregando propiréticos. Antes de hacer una terapéutica agresiva, estoy hablando, ¿no? Evaluar al paciente, estudiarlo, esperarlo, salvo que tengamos un trastorno, como ya dije, la acalasia, que no va a mejorar ni va a cambiar. Y por último les cuento que también existe la gammagrafía con tránsito de radionúclidos. Esto también es para ver el aclaramiento del bolo. Yo lo uso bastante poco porque prefiero hacer el vaciamiento esofágico cuando me gusta más, ¿no? Pero en caso de que ustedes no tengan o que tengan posibilidad de hacerlo, uso más la gammagrafía para el vaciamiento gástrico, ¿no? Y después el EndoFlip, que es el sistema de impedancia de alta resolución con una sondita, digamos, que tiene una sonda y que lo que evalúa en realidad es la geometría y la luz interna y la compliance del esófago, es decir, la distensibilidad
no solo del cuerpo esofágico, sino de la unión. Hay dos tipos de sonda que evalúan. La sonda más larga, que tiene 16 centímetros, evalúa todo el cuerpo esofágico. A ver si tengo otra fotito. ¿Ven? Hay ondas específicas del endofluid que no vienen al caso, y la sonda más corta evalúa solo la unión esofagogástrica, ¿no? Es complementaria, se puede utilizar, por ejemplo, durante la cirugía de la funduplicatura. Sería un lujo para nosotros ya, digamos, pero son complementos que ayudan a veces cuando no es tan claro el diagnóstico del paciente. Son complementarios. Y les quería solamente agregar lo de la rumiación para que lo piensen, que existe, que la rumiación es la regurgitación persistente, según Roma 3, ¿no? O recurrente de la comida reciente ingerida en la boca con posterior masticación y deglución. Es decir, el paciente come, regurgita la comida, la vuelve a masticar y la traga. Una típica rumiación, ¿no? Frecuentemente está subdiagnosticada y se confirma por manometría y por pH impedancio. Es muy frecuente en pacientes jóvenes, en adolescentes o en trastornos de la alimentación. Y fíjense cómo en la manometría se ve perfecto el aumento de la presión intragástrica cuando el paciente regurgita, la comida sale y vuelve a entrar con el crico abierto, vuelve a ser masticada y tragada. Es el típico esquema del flujo retrógrado. Fíjense que si tiene aumento de la presión intragástrica, para empujar la comida, y esto es involuntario. Nosotros, cuando sospechamos que el paciente pueda tener una rumiación, le pregunto en el consultorio si hay alguna comida específica que le produce la rumiación o que le produce el síntoma. Entonces le hago traer esa comida a la manometría. Cuando le hago la manometría, termino el protocolo de la manometría y le doy la comida que le produce la rumiación y lo espero. Lo espero. Y el paciente no tiene contracción voluntaria, esto es involuntario. Genera una contracción, no hace arcadas, digamos. Es involuntario, sube la comida, la mastica y la vuelve a tragar. Y para poder diagnosticar, también hay que pensarlo, también hay que preguntarle, porque también a veces a los pacientes les da vergüenza decir que vuelven a masticar la comida, ¿no? Y a veces, en general, el tratamiento es conductual, pero en algunos casos hasta puede ser quirúrgico si el esfínter esofágico inferior es muy hipotenso, ¿no? Fíjense cómo se ve acá cada una de las maniobras de rumiación y vuelta a tragar, con el aumento de la presión intragástrica. Esto es típico. Aumenta la presión intragástrica, sube la comida, el paciente traga. Es solamente algo más para que lo piensen. Y acá traje este esquema que me encantó, que en realidad es el impacto de los trastornos motores. Fíjense, en la enfermedad por reflujo, la enfermedad del tejido conectivo, la esofagitis eosinofílica y todos los trastornos de la motilidad esofágica, acalasia, obstrucción del flujo, espasmo, hipercontractilidad, ausencia de contractilidad, inefectividad o normal. Pero yo le agregué esto de la cirugía bariátrica, porque también tienen muchos trastornos los pacientes que tienen una cirugía, una manga gástrica, ¿no? Tienen muchos trastornos de la motilidad porque genera una presión retrógrada por la manga que les afecta mucho a la motilidad. Por eso es recomendable también que antes de la cirugía bariátrica de la manga le hagan una evaluación del esófago. Y esto de los opioides es muy interesante porque ahora hay que preguntarle al paciente si no está ingiriendo opioides o derivados, porque afecta notablemente la motilidad del esófago. Fíjense que puede dar similacalasia, obstrucción al flujo o espasmo esofágico. Todo esto es solamente por la ingesta de opioides. Entonces hay que suspender esta ingesta al menos 48 horas o más antes de la manometría para no, digamos, superponer un trastorno motor que no existe. Bueno, y en resumen, entonces, como para que resumir esta clase y terminar, el diagnóstico de los trastornos motores depende de la información obtenida en las pruebas combinadas. No es solamente una, si bien el sello lo pone la manometría, ¿no? La presentación clínica del paciente nos proporciona datos importantes y complementarios para armar este rompecabezas.
antes de hacer un procedimiento definitivo, asegurar el diagnóstico. A veces es necesario repetir la manometría, como yo le dije, a los 6 meses, al año, depende. Pensar en los trastornos motores cuando los síntomas son persistentes, pensarlos para poder diagnosticar. ¿Qué nos llevamos entonces de esta clase? ¿Qué quiero que se lleve? Que los trastornos motores hay que pensarlos para poder diagnosticarlos. Pensar en más y no en menos. Agregar, pensar, empeorar nuestro diagnóstico cerebral, pero después, bueno, si no era una calasia, bueno, no era, pero pensarlo. La manometría no es un estudio traumático y sin embargo es clave para hacer un diagnóstico. Son 10 minutos el estudio, es re fácil. El paciente que tenga reflujo o disfagia persistente tiene indicación de manometría esofágica. El de reflujo persistente, estudienlo, a ver qué es lo que pasa. El tránsito varitado es muy útil para evaluar la fisiología en tiempo real y sigue estando vigente, porque hay muchos lugares que ya no quieren hacer. Por eso lo recalco. Y es importante que los gastroenterólogos se familiaricen con la interpretación de la manometría o se relacionen con los centros de referencia especializados en motilidad esofágica. No podemos no hacer diagnósticos específicos teniendo gente que estudia la motilidad, teniendo gente que se dedica a estudiar este tipo, teniendo centros como el que tienen ustedes ahora, teniendo gente que se interesa por la motilidad esofágica. Este es el último curso de manometría que hicimos, en donde estaba Erika, también como alumna, y este es mi grupo de trabajo del Hospital Británico, y él está conmigo en el cruce, y esta es mi hija. Ese es mi equipo de trabajo. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme, y encantadísima de contestar preguntas. Espero que no haya sido muy pesado. Ahí lo podemos ver. Si ella deja de compartir la pantalla, se hace grande. Ahí Ahí está. está. Ahí no puede ver, Doc. Ahí los puedo ver. Bueno, espero que... Muy clara la presentación. Muchas gracias. Hermosa clase. Tenemos, ¿no?, una pregunta en el Y es chat. difícil, A porque ver. es mucho, digamos, muchos trastornos motores, pero bueno, por lo menos que tengan un pantallazo general y lo puedan pensar, ¿no? Ujú. Sí, buenísimo. Aunque no hagan motilidad. Bueno, no sé si crees que no. ¿Tenés Bueno, rotantes, tenemos una Erika? pregunta. ¿Sí? ¿Cómo, Doc? Hay Sí, tenemos rotantes, rotantes. van a rotar los residentes a motilidad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, me alegra. Bueno, Bueno, escucho lo que quieran preguntar. Gracias, doctor Julio César Lotero. Muy bien, Doc. La doctora Manresa le hace una pregunta. Dice que en la evaluación previa a una cirugía antirreflujo se le da de importancia a una ausencia de reserva peristáltica en las pruebas de degluciones múltiples, en ausencia de un trastorno motor en las degluciones simples. Sí, claro, muy buena la pregunta. Sí, es lo que yo decía hoy. Es muy importante que si nosotros queremos mandar a operar al paciente y tiene una manometría normal, como dice la doctora, pero no tiene reserva peristáltica, si no tiene nada de reserva, podemos pensar en una colágenopatía. Los pacientes que no tienen reserva tienen una colágenopatía, con lo cual si tiene una enfermedad por reflujo y es quirúrgico, hay que evaluarlo con el cirujano. Si por ejemplo tiene un Barrett, ¿no? Y es joven y nosotros lo queremos operar y no tiene reserva peristáltica, se podría llegar a operar, pero con una funduplicatura distinta, un DOR o un tupé, no una funduplicatura de 360, ¿no? Pero sí conversarlo con el cirujano y explicarle que tiene una manometría normal, pero no tiene ausencia. Y antes ir al reumatólogo que descarte, ¿no? Si no tiene reserva peristáltica, descartar una colagenopatía. Perfecto. buenísimo. Sí. Después tenemos otra consulta, Doc. Dice, sí, tenemos todo normal en el estudio de la manometría, pero cuando le haces las degluciones múltiples, hay ausencia de reserva, si a eso se le da importancia o no. Bueno, eso es lo que acabo de... Es lo que terminé de Es lo explicar. mismo, Bien. es lo mismo. Ausencia de reserva, podemos pensar en una colagenopatía y Y si digamos, no, evaluar la cirugía, ¿no?
Perfecto. Hola, Bien. hola. Hola. Rosita, Julio Sí, Tenca ¿quién te habla. habla? ¿Cómo estás, Rosita? ¿Quién habla? Julio Tenca. ¡Ay, Julio! ¿Qué haces, Julito? Tanto tiempo, Rosita. ¿Cómo Tanto andás? tiempo. Qué lindo ¿Cómo escucharte. andas? Bueno, Qué nada, lindo bien. Antes que nada, escucharte. saludarte y agradecerte esta predisposición para aceptar la invitación al curso. Y bueno, siempre un placer escucharte. Esperaba verte en Córdoba, pero no pude. No sé dónde Ah, no anduviste. nos vimos, sí. Sí, no Te quiero hacer sabía que una estaba en... preguntita, Rosita. Sí, Juli. Llevarte a un escenario mucho más cotidiano, ¿no? Si bien estos pacientes que describías son frecuentes, pero no son de la práctica tan diaria. Paciente con dispepsia severa, por ejemplo, que no respondió, lo hace parcialmente a los prokinéticos y demás. ¿Qué Sí. valor tendría la MADI, digamos, para ayudar a diferenciar los subtipos de dispepsia por gastroparesia o la funcional, digamos? En la dispepsia no está indicado hacer una manometría, Bien. salvo que vos tengas un paciente que además de la dispepsia tenga regurgitación frecuente o tenga Sí, estamos hablando de algo disminución, severo, digamos, de un que paciente que no tenga nos una alteración responde. del vaciamiento gástrico, por ejemplo. Sí, exacto. Sí, ahí sí, porque uno puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga una colagenopatía, una diabetes, porque la alteración del vaciamiento gástrico ya tiene otra implicancia, digamos, diagnóstica, y, y también si tiene una alteración de la motilidad gástrica, puede tener tranquilamente una alteración de la motilidad esofágica, ¿no? Y es importante Bien. para poder evaluar cómo seguir con ese paciente, qué parámetros tener en cuenta y Y cómo... si este hallazgo te podría llevar a diagnosticar precozmente una colágenopatía, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Es lo que yo decía hoy, que a veces nosotros hacemos manometría por reflujo o por otra cosa y vemos que no tiene reserva peristáltica o que tiene una Exacto. motilidad inefectiva y entonces los mandamos al reumatólogo para ver que no, para descartar. Y la verdad que muchas veces son pacientes que no estuvieron diagnosticados una colagenopatía, ¿no? Exacto, que La muchas más veces debutan frecuente, con esa dispepsia, digamos. exactamente, debutan en la manometría y vos ves algo raro y entonces lo mandás al... La más frecuente es la esclerodermia, la que tiene afectación, pero el lupus también tiene afectación esofágica y la artritis reumatoidea tiene a veces una leve afectación del músculo liso, ¿no? Ni hablar de la dermatomiositis, ¿no? Que tienen afectación del estriado, es decir, la parte más alta, ¿no? Pero ya son pacientes con más síntomas. Los pacientes afectados del estriado tienen más síntomas, tienen más disfagia, ¿no? En cambio, los del músculo liso, digamos, por ahí se detectan en la manometría, como decís vos, Julio. Buenísimo. Gracias, Rosita. Un beso No, grande. gracias a vos, un gusto escucharte. Igualmente. Años que nos conocemos con Julito. Éramos Chau. chiquitos. Sí, muy chiquitos. Un beso. Un beso, Juli. Chau, chau. Bueno, buenísimo, Doc. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta acá en el auditorio. No. No, Bueno, ahí le felicitaciones a dejan las dos. felicitaciones, clarísimas como siempre, el doctor Román Pligardi, que habla también, bueno, le deja felicitaciones. Así ¿Román que, qué hace? ¿Está haciendo el curso? Román no es de Salta. ¿Por qué está? no, porque se acuerda que lo pusimos como invitación en los chicos que hicimos el curso de manometría. Ah, Por claro, eso, claro. Sí, sí. invitamos, Me enganché, no me lo quería perder. Ahí Gracias, está. Rosita. lo Sí. invitamos, Ah, lo invité. yo lo invité. Ah, muy bien, muy bien. Muchas Sí, gracias, Erika. Espectacular. sí, muy Buenísimo. bien, Erika. La verdad que te felicito, Erika, por el curso. Muy interesante. Ya estuve viendo los otros invitados. Muy, muy interesante que hagas este tipo de cursos para que todos tengan acceso y todos escuchen diferentes opiniones, ¿no? Y puedan sacarse las dudas de las preguntas, ¿no? Los residentes pueden preguntar también, aunque sean preguntas que no tengan miedo de preguntar, porque uno aprende mucho, ¿no? Sí. Así es, Doc, tal cual. Sí, en mi caso yo quería preguntarle, por ejemplo, pero igual lo ha respondido en parte de su presentación. Nosotros tenemos muchos pacientes que fueron diagnosticados como acalasia. Sin embargo, ahora que tenemos manometría podemos poder hacer un diagnóstico certero. Sin embargo, fueron muchos pacientes que ya tuvieron dilataciones endoscópicas previas y si realmente vale volver a repetir la manometría después de ese tratamiento. Depende. Yo le haría primero un vaciamiento esofágico, ¿no? Y si el vaciamiento, o sea, vos decís ya fueron tratados, pero no tenían manometría.
Claro. Claro. Sí, le haría un vaciamiento esofágico para ver cómo están. Y sí, si no tiene manometría, le haría una manometría para ver la peristalsis, para ver cuánto tiene, digamos, cómo está funcionando su esófago. Porque no es lo mismo una acalasia 3, 2 o 1, ¿no? Por ahí lo podés ayudar si es una 3 y le haces un POEM, digamos, depende de cómo esté el paciente. Depende de su clínica también, ¿no? Pero sí le haría una manometría si no tiene, a pesar de que haya tenido un tratamiento. Depende de la clínica del paciente, ¿no? Muy bien. Pero Perfecto. sí, no se le niega una manometría a nadie. Muy bien. Muy Bueno, bien. Muchas gracias, Sí, Doc. sí, pídanla, pregunten. También uno se va haciendo la experiencia. Erika está estudiando mucho manometría, entonces haciendo manometrías uno va haciendo experiencia. Ahora, por suerte, hay muchos manómetros en la Argentina. Cuando yo empecé, vine casi sola y no había nadie acá en la Argentina que tuviera manometría de alta resolución. Y ahí es difícil, ¿no? Porque uno las dudas las tenía que mandar a Estados Unidos. Pero ahora estamos muy relacionados, estamos interconectados y eso ayuda mucho a trabajar en equipo, ¿no? Yo le pregunto mucho a los chicos de mi equipo, nos complementamos, hacemos en equipo el diagnóstico y eso ayuda un montón a discutir el paciente, preguntarse entre uno mismo y a los demás y poder hacer, digamos, reuniones y consensos entre nosotros, ¿no? Leer, hay que leer mucho, hay que estudiar a los que ya hicieron muchas manometrías y los que ya tuvieron mucha experiencia. Entonces uno va decantando y vamos aprendiendo entre nosotros, ¿no? Y por supuesto que está el círculo hecho entre los manometristas y nosotros nos conectamos mucho, ¿no? Con Román, hablamos mucho en equipo, la verdad que es muy interesante porque además los motilistas en general son muy generosos, hablamos mucho en equipo, a mí me han ayudado mucho los motilistas grandes y los de acá, los más grandes que yo, digamos, y yo sigo ayudando también a los más jóvenes, así que tenemos que colaborar entre todos para que sea la mejor experiencia para uno y para el paciente, por supuesto. así es. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a Gracias. ustedes por la invitación, gracias, encantadísima de haber participado, gracias a ustedes, Gracias, Doc. Hasta pronto. Gracias. adiós.